Siempre creí que ver a mi hija construir su propia vida sería como plantar un árbol y finalmente verlo dar sombra y frutos. Pensé que, en esta etapa de mi vida, mi lugar sería a su lado, riendo, ayudando, siendo parte de eso que llamamos familia. Pero cuando le hablé de mi sueño de tener mi propia casa cerca de ella, mi propia hija me dijo, esa casa no es para ti. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, ni yo misma hubiera tenido el valor de imaginarlo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice lo cambió todo. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte para escuchar más historias de vida como la mía. Mi nombre es Emilia Martínez López, tengo 71 años, y pasé la mayor parte de mi vida cuidando de los demás, de mi esposo, de mi hija, de la casa, de todo. Y aún así, ese día me hizo darme cuenta de que quizás nadie cuidaría de mí, salvo yo misma. Siempre creí que envejecer cerca de mi hija sería el último sueño que me quedaba por cumplir. No hablo de lujos ni de comodidades exageradas, hablo de la sensación de pertenecer, de sentir que todavía soy parte de algo más grande que mis silencios. Esa mañana me desperté con una idea tan clara como el aroma del café que se colaba por la cocina. Quería contarle a Clara que había visto una casa preciosa en venta, apenas a unas calles de la suya. Me la imaginé pintada de blanco, con un jardín pequeño lleno de geranios rojos y margaritas, como aquellos que mi marido solía plantar cuando aún estaba vivo. Solo de pensarlo, sentí un calorcito en el pecho, como si de pronto tuviera un motivo para seguir respirando. Llamé a Clara con una ilusión infantil, como esas niñas que enseñan su primer dibujo esperando un «qué lindo, hijita». Me quedé escuchando los tonos mientras apretaba el teléfono contra mi oído, casi rogando que su voz sonara dulce, como cuando era pequeña y me abrazaba sin pedir nada. Cuando al fin respondió, su saludo fue rápido, apurado, como si le interrumpiera algo más importante. Aún así, le conté, «Hija, encontré una casita cerca de la tuya, con un patio hermoso donde los niños podrían jugar cuando me visiten». Esperé unos segundos, sonriendo sola, creyendo que compartía mi entusiasmo. Su respuesta me cayó como un balde de agua helada. «Mamá, esa casa no es para ti. ¿Para qué quieres algo así? No necesitas esas cosas. Mejor quédate donde estás». Sentí como su tono deshacía, una por una, todas las ilusiones que me habían sostenido esa mañana. No dijo nada cruel, lo sé, pero sus palabras llevaban un peso de indiferencia que me dolió más que cualquier grito. Me quedé callada, como si mi voz hubiera decidido esconderse para que nadie notara lo herida que me sentía. Colgué el teléfono con una sonrisa torpe, fingida, de esas que solo se usan para que nadie vea el dolor. Me quedé mirando la pantalla vacía, con el corazón latiendo fuerte y un nudo en la garganta. ¿Será que con los años una se vuelve invisible para los propios hijos? Me quedé pensando en eso mientras acariciaba la mesa de madera gastada que había sido mi compañera de tantas cenas solitarias. Por dentro, algo se rompió. No fue solo la ilusión de la casa, fue algo más profundo, la certeza de que mi hija me veía como una carga, alguien que no debía soñar, como si mi vida hubiera caducado. Me levanté y fui hasta la ventana. Afuera, el barrio estaba en calma, el cielo se teñía de un azul limpio, y el olor a pan de la panadería de la esquina llenaba el aire. Me quedé ahí, de pie, tratando de entender por qué sus palabras dolían tanto. No era la casa, no era el dinero. Era sentir que mis deseos ya no tenían un lugar en su mundo. ¿Acaso el amor de madre es una cuerda floja que siempre se tensa de un solo lado? Por un momento, cerré los ojos y escuché mi respiración. En el silencio de esa casa vieja, sentí la voz de mi marido, como un eco suave que me decía, «No dejes de soñar, Emilia. Todavía tienes vida en ti». Abrí los ojos y vi mi reflejo en el vidrio, una mujer de 71 años, con el cabello recogido y las manos llenas de historia. Me dolió reconocer que, en algún punto, había dejado de verme como alguien que merece algo más que esperar llamadas. No quise llorar. No todavía. Me fui a la cocina, me serví otro café y lo bebí despacio, mirando el humo que se elevaba como si tratara de llevarse mis pensamientos. Algo dentro de mí empezó a cambiar en ese instante. Fue como si las palabras de Clara, en vez de matarme, encendieran una chispa que yo misma no esperaba. Una parte de mí se rebeló, como si dijera, ¿y por qué no? ¿Por qué no una casa para mí? Recordé todas las veces que puse los sueños de otros por encima de los míos. La universidad de Clara,
su boda, su primer departamento. Yo siempre estuve ahí, sonriendo, aunque por dentro tuviera deseos que guardaba bajo llave. Me di cuenta de que llevaba años viviendo en automático, conformándome con lo que quedaba, como si mi vida hubiera sido un tren que se detuvo cuando me convertí en madre. Las horas pasaron y el atardecer cubrió mi sala de un tono dorado. Me senté en el sillón más viejo, el que alguna vez compartí con mi marido mientras veíamos películas los domingos, y me permití sentir la soledad que me rodeaba. No me asustó. Fue más bien como una voz interna que me susurraba: «Este es el momento, Emilia. O lo haces ahora, o nunca lo harás». La idea de la casa volvió a mi mente, más fuerte que antes. No como un capricho, sino como una necesidad de volver a mí, de tener algo que sea solo mío. Me imaginé colgando cortinas claras, cocinando para mis nietos, sembrando las flores que siempre quise y nunca tuve tiempo de cuidar. Ese simple pensamiento me llenó de una paz rara, de una determinación que hacía años no sentía. Me fui a dormir tarde, con los ojos abiertos, viendo el techo mientras mi corazón se llenaba de una decisión silenciosa. Ya no se trataba de convencer a Clara, ni de buscar su aprobación. Se trataba de recuperar mi voz. Sentí que algo estaba por cambiar en mi vida, aunque todavía no sabía cómo ni cuándo. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña, como si las palabras de Clara aún resonaran dentro de mi pecho. Me quedé en la cama, mirando el techo, sintiendo ese vacío que no se llena con nada. Pensé en todas las veces que me quedé callada para no incomodar, en cada momento donde mi opinión no era importante, porque lo único que valía era su felicidad. Ahora entiendo que esos silencios, que antes me parecían gestos de amor, se han convertido en heridas invisibles que nadie ve. Me levanté despacio, con el cuerpo pesado, como si cada paso me recordara que he cargado más de lo que debería. Mientras preparaba mi café, miré las fotos colgadas en la pared de la cocina. Ahí estábamos los tres, mi marido, Clara y yo, sonriendo como si el tiempo se hubiera detenido en esa escena. Qué irónica es la vida. Cuando él estaba, todo parecía tener sentido. Él era mi refugio, mi compañero, la voz que me decía: «Emilia, tú vales más de lo que crees». Y ahora, sin él, siento que hasta mi hija se ha olvidado de quién soy. Abrí una caja de madera que guardo en el mueble de la sala, una caja donde conservo las cartas de mi marido y algunos recuerdos que me acompañan en las noches largas. Toqué sus letras como si fueran una piel viva, como si al rozar el papel pudiera escuchar su voz grave diciéndome que todo va a estar bien. Leí una frase que me dejó temblando: «Prométeme que nunca te olvidarás de ti misma, incluso cuando la vida se ponga dura». Me di cuenta de que sí, me había olvidado de mí. Durante años, mi vida fue servir, cocinar, lavar, cuidar, acompañar. Nunca me quejé. Nunca le dije a Clara que muchas veces me quedaba sin dormir pensando en cómo pagar sus estudios, en cómo ayudarla a alcanzar sus sueños, aunque eso significara enterrar los míos. ¿Y ahora? Ahora soy yo quien necesita un abrazo, una palabra cálida, algo que me recuerde que sigo aquí. El silencio de la casa se volvió insoportable. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj, ese sonido tan cruel cuando no tienes con quién hablar. Quise llamar a Clara, pero algo me detuvo. No quería sentir otra vez esa voz fría, esa distancia que corta como cuchillo. Sentí que, por primera vez, estaba sola de verdad. Fui hasta el baño y me miré en el espejo. No me reconocí. Había una mujer cansada, con las manos arrugadas y la mirada perdida. Pasé los dedos por mis mejillas y sentí la piel seca, las marcas del tiempo que he vivido sin cuidarme. Me dolió darme cuenta de que había pasado más de la mitad de mi vida pendiente de todo, menos de mí. Me senté en el borde de la cama y cerré los ojos. Recordé el día en que Clara se fue de casa, con su vestido de novia y esa sonrisa que lo iluminaba todo. Me quedé ahí, viéndola marcharse, con una mezcla de orgullo y tristeza. Nunca imaginé que esa distancia sería tan grande, no de kilómetros, sino de corazones. Tomé mi bolso y salí a caminar por el barrio. Necesitaba respirar otro aire, ver gente, escuchar voces que no fueran las mías. Pasé por la plaza donde jugaba Clara de niña, y una oleada de recuerdos me golpeó. La vi corriendo con su vestido amarillo, con las rodillas raspadas y esa risa que llenaba el mundo. ¿En qué momento se fue esa niña dulce? Me quedé sentada en una banca por un buen rato. El viento movía las hojas de los árboles, y una señora me preguntó si estaba bien. Solo pude sonreír y decir: «Sí,
solo estoy recordando. Pero por dentro sentía que me rompía en pedazos. Porque no hay dolor más grande que darte cuenta de que diste todo y, al final, no sabes quién eres sin esas personas. Al volver a casa, me encontré con un silencio aún más pesado. Me senté en el comedor, miré el mantel desgastado, y ahí, en medio de esa quietud, entendí algo. Si no empiezo a escuchar mis propios deseos, voy a seguir apagándome día tras día. Esa noche, antes de dormir, me prometí que algo cambiaría. No sabía cómo, ni cuándo, pero ya no podía seguir viviendo solo de recuerdos y silencios. Había algo dentro de mí que pedía a gritos volver a sentirse viva. No sé de dónde salió la fuerza aquella mañana. Tal vez fue la soledad de la noche anterior, o las palabras de mi marido resonando en mi cabeza como un eco: no te olvides de ti misma. Lo cierto es que me vestí despacio, con una blusa azul que casi no usaba, me puse mis zapatos más cómodos y tomé mi bolso. Había una voz interna que me empujaba a salir, como si algo me dijera: ve a ver esa casa, Emilia. Hazlo por ti. Y así, sin contarle a nadie, caminé hasta la inmobiliaria con el corazón latiendo fuerte. El sol de media mañana caía suave, y mientras avanzaba por la calle, sentía una mezcla de nervios y emoción que me hacía sonreír como una niña traviesa. Cada paso me recordaba que todavía estaba viva, que podía decidir por mí misma sin pedir permiso. Llegué a la esquina donde estaba la inmobiliaria, una fachada sencilla con un gran letrero de "Se vende" que me hizo pensar en todas las historias que podrían hacer dentro de aquellas paredes. Empujé la puerta y un suave tintineo me recibió. Adentro, el lugar olía a madera pulida y café recién hecho. Un joven con una sonrisa amable se acercó a mí. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?». Respiré hondo antes de contestar, sintiendo que mi voz temblaba un poco. Vi una casa en venta, cerca de la calle principal. Me gustaría saber más sobre ella. Me condujo a una mesa pequeña y trajo 2 tazas de café. Ese gesto tan simple me conmovió. Hacía tiempo que nadie me ofrecía algo con tanta amabilidad. Saqué mi libreta de notas, donde había escrito la dirección, y mientras él revisaba los datos en su computadora, yo me dejé llevar por la sensación de estar haciendo algo solo para mí. Era extraño, casi como si estuviera rompiendo una regla invisible. «Es una casa hermosa», dijo él, mostrándome unas fotos. Y lo era. Las paredes blancas, el patio con rosas y un árbol en la esquina que parecía perfecto para colgar una hamaca. Cerré los ojos por un instante e imaginé a mis nietos corriendo por ahí, escuchando sus risas mezcladas con el canto de los pájaros. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era tristeza, era algo parecido a la esperanza. «¿Le gustaría ir a verla? Podemos pasar en este momento, si tiene tiempo», me preguntó. No lo dudé. Asentí con una sonrisa tímida. En el fondo de mi pecho, algo despertaba, algo que llevaba años dormido. Nos subimos a su coche y en el trayecto me quedé mirando por la ventana. Cada calle me recordaba a un tiempo pasado, cuando todo parecía más sencillo. Pensé en Clara, en su voz dura diciéndome que esa casa no era para mí. ¿Y quién lo decide? ¿Acaso por tener más de 70 años ya no puedo soñar? Me dolió pensar que mi propia hija no me veía como una mujer capaz de empezar algo nuevo. Cuando llegamos, el aire olía a tierra húmeda y a flores. La casa estaba ahí, frente a mí, con una puerta de madera clara y un ventanal enorme que dejaba pasar la luz como si la abrazara. Sentí algo en el pecho, como si esa casa me llamara por mi nombre. Caminé despacio hacia el jardín, toqué las hojas del rosal y me quedé observando el cielo azul reflejado en los cristales de las ventanas. El agente me hablaba de metros cuadrados, de precios, de impuestos, pero yo apenas escuchaba. Estaba demasiado ocupada imaginando cómo sería ver el amanecer desde esa sala, o tomar una taza de té mientras los rayos del sol llenaban todo de dorado. Era un lugar que parecía esperar por mí desde siempre. «¿Qué le parece, señora Emilia?». Lo miré con los ojos brillantes y supe que algo había cambiado dentro de mí. «Es más de lo que soñé», respondí casi en un susurro. Mientras recorría cada rincón, mis manos rozaban las paredes como si quisiera memorizar su textura. Era como si estuviera tocando un futuro que nunca creí posible. Por primera vez en años, mi corazón latía con fuerza, no por tristeza, sino por ilusión. Esa noche, al volver a casa, apenas pude dormir. Cerraba los ojos y veía la casa, su jardín, sus ventanas llenas de luz. Y entonces, una pregunta empezó a crecer en mi mente.
¿sería capaz de comprarla sin decirle nada a Clara? Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en la sala sin encender la luz. Dejé las llaves sobre la mesa y me quedé ahí, en silencio, escuchando el ruido de mis propios pensamientos. Sentía una mezcla de emoción y miedo que me quemaba por dentro. La imagen de la casa no se iba de mi cabeza. El ventanal, el jardín, el aroma a tierra mojada, era como si ya viviera ahí. Me di cuenta de que hacía años no me sentía tan viva, tan dueña de algo que realmente quisiera para mí. Me levanté despacio y abrí el cajón donde guardo una vieja caja de madera. Ahí conservo los ahorros de toda mi vida, billetes doblados, monedas que mi marido y yo fuimos guardando como un tesoro para lo que hiciera falta. Siempre pensé que ese dinero sería para Clara, para sus hijos, para cualquier emergencia. Pero al verlo ahí, sentí algo diferente. Por primera vez pensé en mí, en lo que yo merecía, en que no todo tenía que irse en sacrificios silenciosos. Saqué el dinero con las manos temblorosas. Al tocar esos billetes sentí el peso de todas las horas trabajadas, de las noches de desvelo, de los años que pasé cocinando, limpiando y renunciando a mis propios caprichos para que nunca le faltara nada a mi hija. Miré mis manos arrugadas, mis uñas cortas, mi piel cansada, y me pregunté cuándo fue la última vez que pensé en algo que me hiciera feliz sin sentirme culpable. Encendí una vela en la cocina, como hacía mi marido cuando necesitaba pensar. Ese aroma a cera me recordó tantas charlas nocturnas que tuvimos en esa mesa de madera, planeando el futuro, soñando con viajes que nunca hicimos. Me imaginé qué diría él si me viera ahí, contando el dinero con tanto cuidado. Lo escuché en mi mente. Emilia, este es tu momento. No le debes pedir permiso a nadie para vivir. El día siguiente amaneció gris, con un viento frío que se colaba por las ventanas. Aún así, tomé mi bolso, guardé el dinero y salí sin avisarle a Clara. Caminé hasta la inmobiliaria con pasos firmes, como si cada uno marcara el inicio de algo que no quería dejar escapar. El joven agente me recibió con una sonrisa cálida, y al ver que llevaba el depósito en la mano, no preguntó nada. Simplemente me acompañó a su oficina, me ofreció un asiento y comenzó a preparar los papeles. Mientras firmaba los documentos, mis manos temblaban un poco, pero no de miedo, era emoción pura. Cada letra escrita en el contrato era como un grito de libertad que guardé por demasiado tiempo. Me sentía fuerte, decidida, casi como si estuviera recuperando una parte de mí que había estado perdida durante años. Con este depósito, la casa será suya en cuestión de días, señora Emilia, dijo el agente con una sonrisa. Lo miré sin poder creerlo. ¿De verdad estaba haciendo esto? ¿Yo, la mujer que siempre puso a todos primero? Por dentro, sentí que algo en mi alma aplaudía. Al salir de la oficina, el cielo seguía gris, pero para mí todo brillaba. Caminé despacio por la acera, sintiendo que cada paso era distinto. La gente pasaba a mi lado sin saber que en ese momento una mujer mayor había decidido cambiar su vida, tomar las riendas, decirse a sí misma, todavía puedo. No quise contarle nada a Clara. Sabía que me diría que era una locura, que estaba gastando mi dinero en algo innecesario. Pero, ¿desde cuándo mis sueños se tienen que medir en la balanza de otros? Por primera vez, preferí guardar silencio, no como un acto de sumisión, sino de rebeldía. Esa noche cené sola, con un pedazo de pan y una sopa caliente, pero sentí que todo tenía otro sabor. Era como si la vida volviera a correr por mis venas. Me dormí temprano, abrazada a mi almohada, con una sonrisa tranquila. Sé que esto es apenas el principio. No sé qué pasará cuando Clara se entere, pero algo en mi corazón me dice que no me voy a arrepentir. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe pedir permiso a sus hijos para cumplir sus propios sueños, aunque ya haya dado toda su vida por ellos? Pasaron unos días desde que entregué el depósito de la casa, y no dije nada. Guardé el secreto como si fuera un tesoro frágil que podía romperse con una sola palabra de Clara. Pero algo dentro de mí comenzó a sentirse más ligero, como si el simple hecho de haber tomado una decisión para mí me devolviera una fuerza que creía perdida. Sin embargo, no imaginaba que el silencio que tanto me protegía se rompería tan pronto, y no por lo que yo había hecho, sino por lo que ella estaba a punto de pedirme. Una tarde, mientras regaba las pocas plantas que tengo en el balcón, el teléfono sonó. Era Clara. No me llamó para saber cómo estaba, ni para invitarme a ver a los niños. Su tono fue frío, casi urgente. Mamá, necesito un favor. Apenas me saludó. Me contó que estaba planeando una remodelación grande en su casa,
y que necesitaba dinero para cubrir los últimos gastos. Por un segundo, sentí ese viejo reflejo de madre que dice que sí sin pensar, que corre a ayudar aunque duela. Pero luego, una voz interna me detuvo. No era que no quisiera ayudarla, era que, por primera vez, había algo mío que proteger. Le dije con calma: hija, esta vez no puedo ayudarte. Tengo otros planes con mis ahorros. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Ese silencio que se siente como si alguien te mirara con decepción aunque no lo veas. ¿Otros planes? Mamá, siempre me has ayudado. No esperaba que me dieras la espalda ahora. Su frase fue como una piedra lanzada directo a mi pecho. Me dolió porque no era cierto. No le estaba dando la espalda, solo estaba volteando un poco hacia mí. No es que te dé la espalda, Clara. Solo necesito pensar en mí, aunque sea esta vez, le respondí con una voz suave, pero firme. Ella no entendió. Siguió insistiendo, su tono subió de nivel, y yo sentí que entre nosotras algo comenzaba a agrietarse, como una pared que llevaba años aguantando humedad. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta. No porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque dolía ver que mi hija no podía entenderlo. Caminé por la sala, una y otra vez, tocando los muebles, mirando las fotos de cuando era niña. ¿En qué momento pasé de ser su refugio a ser alguien que solo está para dar y dar, sin derecho a guardar nada? Me preparé un té y me senté junto a la ventana. Afuera, los niños jugaban en la calle, sus risas llenaban el aire, y por un instante recordé a Clara pequeña, cuando corría hacia mí para mostrarme una flor arrancada del jardín. Mamá, es para ti, decía, con una sonrisa tan grande que me iluminaba el día. Hoy esa sonrisa parecía haberse ido, enterrada bajo las prisas, las cuentas y una frialdad que nunca quise ver en ella. El dolor no venía del dinero, sino del tono en el que me habló, como si yo fuera una máquina que debe dar sin preguntar. No me preguntó si necesitaba algo, si estaba bien. Solo asumió que mis ahorros estaban ahí para su vida, como si yo no tuviera sueños, como si los míos ya no valieran. Me quedé en silencio un buen rato, mirando la taza vacía. No quise llorar. Sabía que si lo hacía, no sería por lo que dije, sino por lo que entendí, que a veces el amor de una madre se da por hecho, como si fuera infinito y no doliera. Esa noche dormí inquieta. Me giré una y otra vez en la cama, preguntándome si había hecho bien. Pero en el fondo, algo me decía que sí, que por primera vez había puesto un pequeño ladrillo en la pared de mi propio respeto. Al día siguiente, cuando desperté, sentí que una sombra rondaba entre Clara y yo. Algo se había roto en su mirada hacia mí. No sé si alguna vez volveremos a ser las mismas, pero lo único que sé es que ya no puedo seguir callando mis deseos solo para sostener los suyos. Esa tarde, después de colgar con Clara, me quedé sola en la sala con un silencio tan profundo que casi podía escuchar el latido de mi corazón. No encendí la televisión ni la radio. Solo me senté en el viejo sillón que huele a madera y a polvo, abrazando mis rodillas como si de pronto me faltara algo donde apoyarme. Miré la mesa, las paredes llenas de fotos, y sentí un vacío enorme. No era solo por la discusión con mi hija, era por todo lo que se ha ido perdiendo entre nosotras con los años. Caminé hasta la estantería y saqué un álbum de fotos que llevaba tiempo sin abrir. Pasé mis dedos por la tapa, llena de marcas y manchas, como si la vida misma hubiera dejado su huella allí. Abrí la primera página y me encontré con mi marido sonriendo. Dios, cuánto extraño esa sonrisa. Él tenía la capacidad de darme paz con solo mirarme. Cada foto era una historia, un momento en el que yo me sentía vista, amada, reconocida. Recordé las noches en que él llegaba cansado de trabajar, y aún así me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba. Emilia, me decía en voz baja, algún día todo este esfuerzo será para que vivamos tranquilos, sin depender de nadie. Sus palabras me parecían entonces promesas lejanas, pero hoy la siento como una verdad que se quedó suspendida en el aire, esperando a que yo la cumpla. Me detuve en una foto de Clara cuando era niña, con los pies descalzos y el cabello despeinado, corriendo por el patio de la casa donde crecimos. Qué feliz se veía, tan distinta a la mujer que ahora me habla con un tono que a veces me duele. ¿Será que yo también fui dura con mi madre alguna vez? No lo recuerdo, pero pensar en eso me hizo sentir un nudo en la garganta. Me levanté y fui a buscar una pequeña caja de hojalata donde guardo cartas antiguas. Entre ellas encontré una que mi marido me escribió cuando Clara tenía apenas 10 años. Decía algo que me hizo llorar en silencio.
prométeme que aunque la vida cambie, no te olvides de quién eres. No dejes que nadie te haga sentir que no mereces tus propios sueños. Me quedé leyendo esa frase una y otra vez, como si él me hablara desde donde está. Fue entonces cuando entendí que tal vez este era mi momento. No de capricho, sino de respeto propio. Esa casa que vi no era solo una construcción, era una forma de decirme, todavía puedes tener algo para ti, Emilia. Miré a mi alrededor. Mi casa actual se siente como un museo de recuerdos, no como un hogar. Cada rincón tiene la sombra de lo que fui cuando él estaba, pero ya no me dice nada nuevo. Pensé en cómo sería despertar cada mañana con la luz de ese ventanal, plantar mis propias flores, sentir que cada cosa que decore llevará mi esencia y no las expectativas de nadie más. Esa noche, mientras cenaba una sopa simple, pensé en cómo llegué a este punto, cuántas veces me puse en último lugar sin darme cuenta. Cuántas veces me convencí de que ser madre significaba olvidarme de mí. No se lo reprocho a Clara, porque fue mi decisión, pero ahora veo el costo. Después de cenar, saqué todos mis papeles del cajón, los ahorros, la herencia que mi marido dejó. Nunca quise tocar ese dinero porque lo veía como algo sagrado, pero ahora me doy cuenta de que está ahí para esto, para darme una última oportunidad de vivir algo que me haga sentir viva. Me senté en la cama con la carta de mi marido entre las manos. Cerré los ojos y sentí que me hablaba. No te rindas, Emilia. Hazlo. Fue como un empujón invisible. Sonreí, aunque con lágrimas en los ojos. Me dormí tarde, con el álbum de fotos sobre el pecho y el corazón un poco más claro. Sé que algo se está moviendo dentro de mí. Y aunque Clara no lo entienda, siento que honrar a mi marido significa también honrarme a mí misma. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y nerviosismo. Cada vez que pensaba en la casa, sentía una ilusión que me recorría el cuerpo como un río tibio. Pero al mismo tiempo, algo me decía que Clara notaría mi silencio. Las madres solemos adivinar cuando nuestros hijos están preocupados, y los hijos también tienen esa habilidad. Era cuestión de tiempo para que preguntara. Una tarde, mientras guardaba unas carpetas con los documentos de la compra, escuché el sonido del teléfono. Era Clara. Respondí con una voz serena, intentando sonar natural, pero ella fue directa. Mamá, ¿es verdad que has estado visitando inmobiliarias? Me quedé helada. No esperaba que alguien le dijera algo. Tal vez algún vecino la vio conmigo en el centro y se lo comentó. ¿Por qué lo preguntas, hija?, respondí, queriendo ganar tiempo. Porque me lo contaron, mamá. No puedo creer que estés pensando en gastar tu dinero en una casa. Eso no tiene sentido a tu edad. Su frase me cayó como una bofetada. ¿A mi edad? ¿Acaso los sueños tienen fecha de caducidad? Tragué saliva, tratando de no responder con rabia. Clara, es algo que me hace ilusión. Solo quiero un lugar donde sentirme bien, cerca de ti y de los niños. Eso es tan malo. Ella suspiró con un sonido que conocía bien, el de alguien que ya ha decidido que lo que piensas no importa. No me parece prudente, mamá. Deberías pensar mejor las cosas. Colgué la llamada con el corazón apretado. No porque dudara de mi decisión, sino porque me dolía sentir que mi hija me veía como una anciana incapaz, como alguien que solo está para seguir ayudando, pero nunca para crear algo nuevo. Caminé por la casa como una sombra, tocando las paredes, buscando consuelo en objetos que ya no decían nada. Esa noche, mientras cenaba en silencio, pensé en todas las veces que Clara me pidió ayuda y nunca dudé en dársela. La ayudé a pagar su boda, su primera casa, los estudios de los niños. Y ahora, ¿no tengo derecho a hacer algo con lo que tanto me costó ahorrar? Decidí no decirle nada más. Guardaría mi plan en secreto hasta que todo estuviera firmado. No porque quisiera ocultarle algo, sino porque necesitaba proteger este pequeño sueño de su frialdad. Al día siguiente, mientras doblaba la ropa, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Había en mis ojos un brillo distinto, algo que no veía desde hace años. No era rebeldía, era determinación. Sabía que, aunque Clara no lo entendiera ahora, un día tal vez me agradecería por enseñarle que nunca es tarde para defender lo que nos hace felices. Me recosté temprano, con el teléfono lejos, para no escuchar otra llamada que me hiciera dudar. Sentí el cuerpo más ligero, como si cada latido me dijera, estás en el camino correcto. El día de la firma llegó más rápido de lo que imaginaba. Me desperté antes de que amaneciera,
con los nervios revoloteando en mi estómago como si tuviera 15 años y fuera mi primer día de escuela. Me quedé un rato en la cama, mirando el techo, tratando de imaginar cómo sería caminar por la casa ya siendo mía. Era una mezcla de miedo y emoción, como si estuviera cruzando una puerta invisible hacia otra versión de mí misma. Me vestí con una blusa blanca, de esas que casi nunca uso, y me peiné con cuidado, como si fuera un día especial. Antes de salir, abrí la caja de madera donde guardo los ahorros y saqué los billetes con manos firmes. No los conté una vez más porque ya no había dudas. Este era el momento que había esperado sin saberlo toda mi vida. En el camino hacia la notaría, el aire se sentía distinto. Los árboles parecían más verdes, los rostros de la gente más amables. Todo me parecía nuevo, como si el mundo supiera que hoy estaba haciendo algo importante. Cuando llegué, el agente me recibió con una sonrisa y una taza de café. «Hoy es su día, señora Emilia», me dijo, y sentí una oleada de ternura, como si esas palabras me abrazaran. Nos sentamos frente a una mesa llena de papeles. El sonido del bolígrafo sobre el contrato fue como un tambor que marcaba cada segundo de mi decisión. Sentía las manos sudorosas, pero no era miedo, era la certeza de que algo grande estaba pasando. Cada firma era como un grito de libertad contenido durante décadas. «Con esta firma, la casa será suya en unos días», me dijo el agente. Levanté la mirada, y por un instante sentí ganas de llorar. No porque fuera difícil, sino porque era la primera vez que hacía algo así solo para mí, sin pedirle permiso a nadie. Cuando me entregó la copia del contrato, sentí que mis dedos la sostenían con más fuerza de la necesaria. No era solo un papel, era un símbolo, una respuesta silenciosa a todos los años en los que me olvidé de mí. Quise guardar ese momento en mi memoria como si fuera una fotografía eterna. Salí de la notaría con la cabeza erguida, caminando despacio por la calle. A cada paso, me parecía escuchar la voz de mi marido. «Muy bien, Emilia, por fin estás pensando en ti». Y eso me hizo sonreír, una sonrisa tan sincera que hacía mucho no sentía en mis labios. Por la tarde, me senté en mi sala, con el contrato sobre la mesa, y lo miré como si fuera un tesoro. No le dije nada a Clara. Sabía que no lo entendería, que tal vez se enojaría aún más, pero este momento era solo mío. No quería que nadie me robara esta pequeña victoria. Pensé en todo lo que tuve que callar para llegar hasta aquí, los no puedes, los no hace falta, las veces que me dijeron que era demasiado tarde para empezar algo nuevo. Hoy entendí que el tiempo no es el que manda, sino el corazón. Cené sola, como casi siempre, pero esa noche todo tuvo un sabor distinto. La sopa caliente, el pan tostado, incluso el té de manzanilla. Cada sorbo era como un brindis silencioso conmigo misma, celebrando que, por primera vez en años, había elegido mi felicidad. Antes de dormir, miré el contrato una vez más y lo guardé en un cajón, como quien esconde un secreto hermoso. Cerré los ojos y me prometí que nada ni nadie me haría arrepentirme de esta decisión. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu propia hija dudara de tu capacidad para decidir por ti misma, incluso cuando sabes que lo único que buscas es tu propia paz? Pasaron solo 2 días antes de que Clara llamara de nuevo. Su tono era extraño, más curioso que molesto, como si sospechara algo pero no quisiera preguntarlo de frente. «Mamá, ¿qué haces el sábado? Pensé en pasar a buscarte para que me acompañes a unas compras, y de paso vamos a dar una vuelta», dijo con una suavidad que me desconcertó. Sabía que no era un simple paseo, algo en su voz me decía que quería observarme, sacar de mí alguna confesión. Acepté sin mostrar dudas, aunque por dentro mis pensamientos eran una tormenta. ¿Será que alguien ya le dijo algo de la notaría? ¿O simplemente siente que algo en mí cambió? Durante el resto de la semana, apenas pude dormir. Preparé mentalmente mis respuestas, no para mentirle, sino para no permitir que su juicio borrara la paz que había encontrado. El sábado llegó con un cielo azul y un viento suave que me despeinaba al salir. Cuando Clara tocó el timbre, estaba tan arreglada como siempre, maquillaje impecable, ropa sin una arruga. Me abrazó rápido, como quien cumple con un gesto aprendido. Yo, en cambio, la miré como si quisiera encontrar en su rostro a aquella niña de trenzas que solía mirarme con ternura. «Mamá, hoy te voy a llevar a un lugar, quiero que me acompañes», dijo mientras conducía. No pregunté a dónde. Me limité a mirar por la ventana, viendo las calles pasar, los niños jugando, las parejas caminando. Un nudo en el estómago me decía que algo grande estaba por pasar. Para mi sorpresa, el coche se detuvo justo frente a la casa.
Mi casa. Bueno, todavía no del todo, pero ya casi mía. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Clara sonrió, como si esperara una reacción. ¿Ves? Esta es la casa que dijiste que te gustaba, ¿no? Solo quiero que la veamos juntas. Quise decir algo, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Era como si el destino hubiera decidido jugar conmigo, obligándome a mostrarle mi decisión antes de tiempo. Caminamos hacia la puerta, y ahí estaba el agente inmobiliario esperándonos con una sonrisa. Señora Emilia, qué gusto verla de nuevo. Todo está listo, la casa ya es oficialmente suya, dijo él con entusiasmo, entregándome un sobre con las copias de la escritura. Clara se quedó paralizada, como si no hubiera escuchado bien. ¿Cómo que suya?, preguntó, mirándolo con el ceño fruncido. Yo no dije nada. Tomé el sobre con calma, sintiendo que mi silencio era más fuerte que cualquier explicación. Clara se giró hacia mí con una mezcla de sorpresa y rabia en sus ojos. Mamá, ¿qué significa esto? Entramos en la casa y todo olía a nuevo, la madera fresca, la pintura reciente, el jardín regado esa misma mañana. Yo recorrí cada rincón con una paz que no había sentido en años. Clara, en cambio, caminaba detrás de mí con pasos rápidos, como si buscara una razón para todo esto. ¿Cómo pudiste comprar algo así sin avisarme? ¿Qué estabas pensando? Su voz temblaba entre enojo e incredulidad. Me di la vuelta y la miré directo a los ojos. Estaba pensando en mí, Clara, en algo que necesito para ser feliz. Eso está tan mal. Su silencio fue más duro que cualquier palabra. Vi cómo su rostro se endurecía, cómo su orgullo luchaba con algo que no entendía. No me disculpé. No esta vez. Solo acaricié el marco de la ventana, mientras sentía que, por primera vez en muchos años, estaba donde debía estar. Clara no esperó ni un minuto más para dejar salir lo que llevaba dentro. Apenas cruzamos la puerta de la casa, se giró hacia mí con el rostro encendido, los ojos como dos brasas. ¿Cómo pudiste hacer esto sin decirme nada, mamá? Esto es una locura. Su voz rebotó en las paredes vacías, llenando el espacio de una tensión que casi podía tocarse. Me quedé de pie frente a ella, sosteniendo el sobre con las escrituras como si fuera mi escudo. No me moví. No bajé la mirada. Había algo en mí, algo nuevo, que no me permitía dar un paso atrás. Clara, no hice esto contra ti. Lo hice por mí. Esta es la primera vez que pienso en lo que yo necesito, y no voy a disculparme por eso. Su cara se desfiguró en una mezcla de rabia y desconcierto. Pero es tu dinero, lo que tenías que dejarme algún día. ¿Por qué lo gastas así? En una casa que ni siquiera necesitas. Me dolió escucharla hablar así, como si todo lo que soy se redujera a un legado económico. ¿Y mi vida? ¿Y mis sueños? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. ¿Sabes qué es lo que necesito? Sentirme viva, Clara. Sentirme parte de algo que me pertenece. Durante años me ocupé de tus sueños, de tus necesidades, de tus planes. Ahora me toca a mí. Ella no escuchaba. Caminaba de un lado a otro, apretando los puños, como si la idea de que su madre tuviera algo propio fuera una ofensa. No puedo creerlo. Esto es una traición. Tú siempre me consultabas todo. Porque siempre me importó lo que pensabas, hija. Pero esta vez era algo que no quería que nadie me arrebatara con un «no es para ti», coma le respondí, sintiendo que mi voz se quebraba en la última palabra. El silencio que siguió fue tan pesado que dolía. Solo se escuchaba el crujido de nuestras pisadas sobre el piso recién encerado. Yo recorrí la sala despacio, tocando las paredes, mirando las ventanas. No porque necesitara verlas, sino porque quería recordarme por qué estaba ahí. Ella, en cambio, me observaba como si no me reconociera. ¿Qué te pasa, mamá? Te volviste egoísta. No pensaste en mí, en los niños. Sus preguntas me perforaban, pero no iba a ceder. Pensé en mí, Clara. Porque si yo no lo hago ahora, nadie lo hará. Tú tienes tu casa, tu familia, tus planes. ¿Y yo qué tengo? Una vida de silencios que ya no quiero vivir más. Por un momento, creí ver lágrimas en sus ojos, pero lo ocultó con una mueca de enojo. No esperaba esto de ti, mamá. No así. Y ahí lo entendí todo. No era solo la casa,
era que ya no me veía como la mujer que siempre decía sí. Me acerqué, tomé sus manos y las apreté con suavidad. No busques entenderlo hoy, hija. Solo dame la oportunidad de mostrarte que esto no es un capricho. Es mi forma de seguir viva. Ella se soltó, dio media vuelta y salió de la casa sin decir nada más. La vi caminar hacia el coche con pasos firmes, casi furiosos. Me quedé ahí, en medio de la sala vacía, escuchando cómo se cerraba la puerta del auto y el motor arrancaba. Me senté en el suelo, con las escrituras en el regazo, y lloré. No por arrepentimiento, sino por la distancia que sentí crecer entre nosotras en cuestión de segundos. Aún así, dentro de mí había una certeza: no iba a dar marcha atrás. Los días siguientes fueron un verdadero desierto de silencio entre Clara y yo. No hubo llamadas, ni mensajes, ni esas visitas espontáneas donde me traía a los niños con cualquier excusa para que los cuidara un rato. Era como si un muro invisible, hecho de palabras que ninguna de las dos se atrevió a decir, se hubiera levantado entre nosotras. Un muro frío, áspero, casi tan real como las paredes de mi nueva casa. Me dolía, por supuesto que me dolía, pero no estaba dispuesta a ser siempre yo quien diera el primer paso para derrumbarlo. Esta vez no. Esta vez sentía que si daba un paso hacia ella, me borraría a mí misma otra vez. Cada noche, cuando apagaba las luces y la penumbra invadía la sala, me quedaba sentada, inmóvil, con los ojos perdidos en la oscuridad. ¿Había hecho mal? La pregunta me golpeaba como un eco interminable. Pero al fondo, en esa parte profunda donde habita la certeza, yo sabía que no. No era un asunto de elegir entre querer a mi hija o quererme a mí. El amor no debería ser una competencia, pero con los años pareciera que se vuelve eso, un tira y afloja en el que siempre gana quien más exige. Clara no lo entendía, o tal vez no quería entenderlo porque aceptar mi decisión significaría aceptar que ya no soy solo su mamá, sino una mujer con voz propia. Lo que más me dolía era esa ausencia silenciosa de mis nietos. Antes, mi teléfono vibraba a cada rato con fotos suyas, con videos cortos donde decían mis nombrecito con esa dulzura que derretía mi corazón. Los escuchaba cantando canciones en el coche, haciendo travesuras en la sala de su casa. Y ahora, nada. Solo silencio. Abría el chat una y otra vez, esperando encontrar alguna novedad, pero no había nada. Como si Clara hubiera decidido castigarme quitándome esa ventana a su mundo. Para no hundirme en esa tristeza, me refugié en los preparativos de mi nueva casa. Era mi terapia, mi refugio. Fui a una tienda de telas y me quedé largo rato eligiendo unas cortinas blancas con bordados sencillos que me recordaban a las que tuve cuando recién me casé. Recuerdo que las acaricié como si fueran algo vivo, como si su suavidad pudiera devolverme un pedazo de mi juventud. También compré un mantel de lino beige y unas tazas de cerámica con pequeñas flores pintadas a mano. No eran cosas costosas, pero para mí eran tesoros. Cada objeto que llevaba a mi casa era una forma de decir: este lugar va a contar mi historia, no solo la de los demás. Por las noches, con la casa en silencio, me sentaba en la sala con una libreta en blanco y un lápiz gastado. Anotaba todo lo que soñaba para ese hogar: un rincón con plantas en macetas de barro, una mecedora junto al ventanal para tomar café en las mañanas, un cuadro de mi marido en la entrada como un guardián silencioso que dijera: esta sigue siendo nuestra casa, aunque él ya no esté. Cada palabra que escribía era como un pedacito de esperanza que se quedaba pegado a esas páginas. Una tarde, mientras acomodaba unas bolsas con compras pequeñas, unas velas aromáticas y un par de cojines color crema, el teléfono sonó. Era un mensaje de Julián, mi yerno. Al leerlo, sentí un golpe en el estómago. Clara está molesta, pero tal vez deberíamos hablar. Es por el bien de la familia. El bien de la familia. ¿Y mi bienestar, mi paz, mi felicidad? ¿No son parte de esa misma familia? Me quedé mirando la pantalla como si las palabras fueran piedras que no podía mover. No respondí de inmediato. Caminé por la sala con el celular en la mano, sintiendo que cada paso era más pesado. ¿Por qué siempre se espera que las madres cedamos? ¿Por qué somos las que callamos, las que dejamos pasar las ofensas para no hacer ruido? Sentí que ser la mujer que no incomoda me había costado demasiado caro. Y no estaba dispuesta a pagar ese precio otra vez. Esa noche, me preparé una taza de té de manzanilla y me senté frente a la ventana. Afuera llovía, y el sonido de las gotas golpeando el cristal era como un espejo de mi mente. Cada gota un pensamiento, cada corriente de agua una emoción que no podía detener.
Pensé en Clara, en cómo había cambiado desde que formó su propia familia. No la culpo, la vida adulta a veces nos endurece, nos vuelve egoístas sin que nos demos cuenta. Pero no puedo permitir que esa dureza me arrastre al olvido de quién soy. No voy a mentir, extrañaba escuchar a mis nietos reír, extrañaba esas conversaciones donde Clara me contaba algo aunque fuera con prisa. Extrañaba su voz, incluso cuando venía cargada de reproches. Pero no iba a dar marcha atrás. Esta decisión no era contra ella, era por mí. Y esa frase, por mí, todavía me sonaba rara, como si no me perteneciera. Me di cuenta de que toda mi vida había hecho cosas por alguien, nunca por mí. Me acosté tarde, con el teléfono al lado, mirando el techo como si las sombras de la habitación me fueran a dar alguna respuesta. No esperaba que Clara llamara, pero aún así descubrí que la estaba esperando. Me sentí un poco ridícula por eso. El silencio de la noche pesaba como una manta de plomo. Al amanecer, desperté con los ojos cansados, pero algo dentro de mí se sentía firme. Vi las llaves de la nueva casa sobre la mesa, y al tomarlas entre mis manos sentí un calor extraño, una especie de paz nueva. Era como si me dijeran, aunque haya distancia, aquí estás construyendo un lugar donde volverás a ser tú misma. El mensaje de Julián me dejó inquieta por varios días. No respondí de inmediato porque no sabía qué decir, pero su insistencia terminó abriéndome una puerta que no esperaba. Me llamó al tercer día, con esa voz serena que siempre ha tenido. Doña Emilia, ¿podemos vernos? Clara necesita entender ciertas cosas, pero creo que solo usted puede explicárselas. Hubo un silencio incómodo antes de que dijera que sí. El domingo siguiente, Clara apareció en mi puerta. No vino sola, sino con Julián, y se quedó de pie en la entrada como si mi casa de repente le resultara desconocida. Traía esa expresión dura, de orgullo herido, y apenas me saludó. ¿Podemos hablar?, preguntó, sin mirarme directamente. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde tantas veces compartimos risas cuando era niña. Pero esta vez el ambiente era otro, pesado, cargado de palabras que dolían antes de salir. Clara no tardó en empezar. Mamá, de verdad no entiendo qué está pasando contigo. Siempre fuiste tan sensata, tan prudente. Y ahora de repente haces algo así sin pensar en nosotros. La escuché sin interrumpirla, aunque sus palabras me pinchaban por dentro. La miré a los ojos y vi a mi hija, sí, pero también vi a una mujer que había olvidado que yo también soy persona. Clara, dije al fin, no estoy haciendo nada malo. Solo quiero tener un lugar mío, un espacio donde sentir que sigo viva. No me pidas que deje de soñar solo porque soy tu madre. Ella frunció el ceño, como si mis palabras fueran un idioma que no entendía. No se trata de soñar, mamá. Se trata de que esto es una locura. Ese dinero me hubiera servido para muchas cosas. ¿Por qué no pensaste en nosotros? Respiré hondo, tratando de no llorar. Toda mi vida pensé en ustedes, Clara. Cada centavo, cada hora de trabajo, cada sacrificio que hice fue por ti, por tu felicidad. ¿Sabes cuántas veces dejé de comprarme algo, de darme un gusto, porque tú necesitabas algo más importante? No me arrepiento, pero ahora quiero algo solo mío. Hubo un silencio largo, tan largo que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared. Julián me miraba con una mezcla de respeto y tristeza, como si comprendiera que lo que estaba pasando no era solo una discusión, sino una grieta que se había abierto en nuestra historia. Clara bajó la mirada por un segundo, pero enseguida la volvió a levantar, con lágrimas en los ojos. Es que ya no te importa lo que pensemos, ya no te importo yo. Su voz se quebró, y ahí sentí que mi corazón se partía en dos. Tomé sus manos, aunque al principio quiso soltarse. Hija, claro que me importas. Eres mi vida. Pero entender que te amo no significa que deba seguir renunciando a todo lo que soy. Ser madre no significa renunciar a ser mujer, a tener un sueño, aunque sea pequeño. Si no lo hago ahora, ¿cuándo? Sus ojos brillaron, y por un momento, vi a mi niña de nuevo, esa que buscaba mis brazos cuando algo no salía como esperaba. Ella no dijo nada, pero el silencio ya no fue tan duro como antes. La conversación no resolvió todo, pero me sentí más ligera. Al menos ahora mis palabras estaban en el aire, no guardadas en un rincón del alma donde se pudren los sueños que nunca se dicen. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto una madre debe darlo todo sin recibir ni un poco de gratitud a cambio?
¿Alguna vez sentiste que tu esfuerzo fue invisible para quienes más amas? Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. El día que crucé por primera vez la puerta de mi nueva casa con las llaves apretadas en la mano, sentí algo que hacía años no experimentaba, una libertad tan inmensa que me hizo llorar en silencio. No era solo un espacio vacío con paredes blancas y olor a pintura fresca. No era únicamente un techo y un piso frío. Era como si cada rincón, cada centímetro de ese lugar, me susurrara al oído: este es tu lugar, Emilia. Aquí empieza algo nuevo, algo que no depende de nadie más. Cerré la puerta detrás de mí y, por unos segundos, me quedé quieta, dejando que ese silencio distinto me envolviera, un silencio que no dolía, sino que se sentía como un abrazo que llevaba décadas esperando. Me quité los zapatos y caminé descalza por el piso helado, notando cada textura, cada grieta, cada sensación. Era como si mi cuerpo necesitara recordar que esto era real. Cada paso retumbaba en las paredes vacías, pero lejos de parecer solitario, era como escuchar mi propia voz resonando en un espacio que me pertenecía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un futuro que dependía solo de mí, que no estaba sujeto a las decisiones de otros. Lo primero que hice fue abrir todas las ventanas, una por una. El aire fresco entró con fuerza, arrastrando el polvo y las memorias ajenas, como si purificara la casa para llenarla de mi propia historia. Las cortinas improvisadas que había colgado con alfileres se movieron como alas de mariposa, y tuve la sensación de que la casa respiraba conmigo. Me quedé parada frente al ventanal más grande, mirando cómo la luz del sol pintaba el suelo de tonos dorados, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Este lugar será mi nueva piel. Al día siguiente, compré pintura color crema. No contraté a nadie, quería hacerlo yo misma, sentir en las manos el peso de mi nueva vida. Cada pincelada que daba con la brocha era como una caricia a mi historia, un acto de rebeldía contra todos los años en los que me negué a mí misma algo tan sencillo como un deseo propio. Mientras pintaba, recordaba todas las veces que postergué mis sueños para cuidarlos de otros, para ser el sostén de todos menos de mí misma. Esta vez, no había nadie que me dijera qué debía hacer. Esta vez, la voz que guiaba todo era la mía. Me dolían los brazos, las rodillas y hasta los dedos, pero no me detuve. El sudor me corría por la frente, mezclándose con una sensación de orgullo que no cabía en mi pecho. Cuando terminé de pintar la primera pared, me alejé unos pasos para contemplarla. No era solo pintura, era un símbolo, una declaración de que estaba construyendo algo que me pertenecía de forma absoluta, algo que nadie podría reclamar como suyo. Encendí el reproductor viejo que me acompañaba desde que Clara era niña y puse un bolero de Los Panchos, ese que me hacía soñar cuando aún creía que el amor podía mover montañas. La música llenó la sala vacía, y mientras la brocha iba y venía, sentí a mi marido tan cerca que casi pude imaginar su voz diciendo: ¿ves? Lo lograste, Emilia. Su ausencia dolía, pero su recuerdo se convirtió en mi fuerza. Después de varios días de trabajo, las paredes quedaron listas. Fui a una tienda de telas y pasé horas eligiendo cortinas. Me decidí por unas de lino blanco, suaves y ligeras, que dejaran entrar la luz de la mañana. Cuando las colgué y el viento las movió por primera vez, supe que había tomado la decisión correcta. Mi casa ya no era solo una estructura, empezaba a tener alma. El jardín fue mi siguiente refugio. Me arrodillé en la tierra húmeda para plantar margaritas, esas flores simples que siempre me recordaron a la pureza de mi infancia. Hundí las manos en la tierra, sintiendo su frío, su olor a vida nueva. Mientras plantaba, los pájaros cantaban en los árboles cercanos, como si celebraran conmigo. Cerré los ojos por un momento y me imaginé desayunando ahí, con los niños corriendo entre las flores y yo meciéndome en una silla de madera, siendo testigo de la vida en paz. Cada objeto que entraba en mi casa llevaba una historia detrás. Encontré en un mercado de pulgas una mesa de madera, vieja y llena de rayones, que cualquiera habría desechado. Pero para mí era perfecta, porque tenía cicatrices, como yo. La lijé durante horas, la pinté y la dejé como nueva, pero conservando esa esencia vivida que me conmovía. Cada día que pasaba, sentía que la casa respiraba más conmigo. Por las noches,
Cuando el cansancio se volvía insoportable, encendía una vela en el centro de la sala y me sentaba en el suelo, rodeada de cajas abiertas. Miraba las paredes, las sombras moviéndose con la luz tenue, y agradecía. No necesitaba más, ni lujos, ni grandes decoraciones. Solo sentir que después de tantos años alguien me había devuelto la ilusión de vivir. Y ese alguien era yo misma. Clara no llamaba. Esa ausencia me atravesaba como un aguijón, pero no me detenía. Esta casa era mi refugio, mi manera de recordar que sigo viva, que mis manos todavía pueden crear algo hermoso y mío, aunque nadie lo entienda. Al final de la semana, cuando la última caja fue vaciada y el eco de la casa se llenó con mis propias cosas, me senté junto al ventanal con una taza de café caliente. Afuera, el cielo se teñía de un naranja intenso, como si celebrara conmigo. Lo miré largo rato y pensé, esta soy yo ahora. No la mujer que espera, no la que calla, sino la que construye y se elige a sí misma. Esa tarde estaba sentada en la mecedora, con el jardín lleno de margaritas que acababa de regar, cuando sonó el teléfono. Era un número que conocía bien. Clara. Mi corazón dio un vuelco, porque hacía semanas que no escuchaba su voz. Dudé en responder, temiendo que otra discusión nos rompiera aún más, pero contesté con un simple hola. Del otro lado escuché algo que no esperaba, un llanto contenido, una respiración entrecortada. «Mamá», dijo con una voz tan frágil que me desarmó por completo. No era la mujer dura y orgullosa de los últimos días, era mi hija, vulnerable, como cuando era niña y venía a refugiarse en mis brazos tras una caída. «¿Qué pasó, Clara?», pregunté, sintiendo que mi pecho se apretaba. «Julián y yo tuvimos una discusión fuerte. No quiero estar en esa casa hoy. ¿Puedo ir contigo?». La pregunta quedó suspendida unos segundos. No era solo el permiso para quedarse en mi casa, era como si en esa frase hubiera una súplica más profunda, algo que ni siquiera ella podía poner en palabras. «Claro que sí, hija. Esta casa es tuya cuando quieras», le respondí, aunque por dentro me temblaban las manos. Me quedé mirando mi hogar, ese espacio que acababa de construir para mí, y pensé en cómo sería abrirle la puerta en medio de todo lo que había pasado entre nosotras. Esa noche llegó con una maleta pequeña y los ojos enrojecidos. Cuando la abracé, sentí su cuerpo rígido al principio, pero luego se rindió y apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era niña y venía a mi cama después de una pesadilla. No dije nada, porque a veces las palabras sobran y lo único que se necesita es un abrazo. Preparé una cena sencilla, una sopa de verduras y un poco de pan recién horneado. Mientras comíamos, ella evitaba mirarme a los ojos. Su orgullo aún estaba allí, escondido detrás de cada bocado, pero su silencio decía más que cualquier reclamo. «Gracias por dejarme venir», mamá murmuró al final, casi como si le costara admitir que me necesitaba. «Aquí no tienes que darme las gracias, Clara. Solo respétame», le dije con calma, pero con una firmeza que hasta a mí me sorprendió. Pasamos la noche hablando poco. Ella se acostó temprano en el cuarto que había preparado como habitación de huéspedes. Me quedé despierta un rato, escuchando el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y pensando en cómo el tiempo cambia los papeles. Ahora era yo quien tenía que enseñarle que una madre también tiene límites. Antes de dormir, me asomé al cuarto para ver si estaba bien. Dormía con el rostro relajado, como cuando tenía 10 años. La miré un rato, en silencio, y sentí un amor inmenso, pero también la necesidad de no dejar que mi propia vida se desdibuje por querer cargarla a ella siempre. Cerré la puerta despacio, como quien cierra un capítulo en su corazón, y regresé a mi cuarto. Sabía que los próximos días no serían fáciles, pero algo en mi interior me decía que tal vez esta convivencia forzada era la oportunidad que necesitábamos para volver a mirarnos de verdad. La primera mañana con Clara en casa fue extraña. Mientras preparaba café en la cocina, la escuchaba caminar por el pasillo, sus pasos lentos, como si estuviera en un lugar que no le pertenecía del todo. No era la hija mandona y decidida que conocía, sino una mujer cansada, con las sombras de una discusión reciente todavía marcadas en la cara. Sentí ganas de abrazarla, pero algo dentro de mí me detuvo. No quería que pensara que su regreso era una excusa para seguir dándome por sentada. Durante el desayuno, el silencio entre nosotras fue más pesado que cualquier palabra. Sus dedos jugaban con la cuchara, golpeando suavemente el borde de la taza. La miré, intentando encontrar en su rostro una pista de lo que quería decir, hasta que al fin rompió el silencio. «Mamá,
Te enojaste tanto conmigo por lo de la casa. Me quedé quieta. No era enojo lo que había en mí, era algo mucho más complejo. Cansancio, una especie de duelo por años en los que nunca me pregunté qué quería yo. No es enojo, hija. Es que, me di cuenta de que llevo toda la vida diciéndote que sí, olvidando que yo también tengo derecho a mis propios sueños. ¿Sabes cuántas veces callé lo que quería solo por verte feliz? Mi voz salió suave, pero con un peso que parecía acumular décadas. Ella bajó la mirada, como una niña regañada. Se quedó un momento en silencio y luego, casi susurrando, dijo: siempre sentí que elegías todo por mí, que decidías por mí. Nunca me atreví a decirlo porque sabía que lo hacías por amor, pero también me dio miedo que algún día hicieras algo para ti y me dejaras fuera. Sus palabras me golpearon como una verdad que nunca vi venir. La miré a los ojos y entendí que en algún punto, sin quererlo, la sobreprotegí tanto que se acostumbró a tenerme de respaldo para todo. Tal vez mi forma de amar la hizo sentir que siempre debía ser la prioridad, que mi vida existía solo para sostener la suya. Nunca quise dejarte fuera, Clara. Pero también soy una mujer, no solo tu madre. Y esa casa es mi manera de recordármelo. Ella asintió, con lágrimas contenidas. Cuando me dijiste que no me ayudarías con la remodelación, sentí como si me dieras la espalda. Pero ahora veo que siempre estuviste, tal vez más de lo que debía pedirte. Nos quedamos calladas, y en ese silencio sentí que una herida vieja empezaba a abrirse para ser limpiada. No era una conversación fácil, pero era necesaria. A veces el amor entre madre e hija se llena de expectativas no dichas, de dolores guardados, y solo cuando explotan, entendemos lo que nos estaba separando de verdad. Después de hablar, salimos juntas al jardín. Le mostré las margaritas que había plantado y ella sonrió tímidamente. Fue una sonrisa distinta, más sincera, como si detrás de todo el enojo y el orgullo, por fin pudiera ver a la mujer que soy ahora, no solo a la madre que siempre da. Esa tarde cocinamos juntas por primera vez en mucho tiempo. Entre olores de ajo y cebolla dorándose, hubo pausas donde nuestras miradas decían lo que las palabras no podían. No se trataba de olvidar el pasado, sino de reconocerlo y aceptarlo. Por la noche, antes de dormir, ella me abrazó. Fue un abrazo largo, cálido, de esos que no se piden, solo se dan cuando el corazón lo necesita. Pero aún así, algo en sus ojos me dijo que el orgullo no desaparece de un día para otro. Y eso estaba bien. Lo importante era que estábamos empezando a vernos de nuevo, mujer a mujer. Los días que Clara pasó en mi casa fueron una especie de espejo doloroso. No era solo su presencia, sino todo lo que reflejaba en mí. En cada desayuno en silencio, en cada taza de café que nos pasábamos sin mirarnos demasiado, sentía que el tiempo nos ponía frente a frente con heridas que ninguna de las dos había querido tocar. Eran más que las discusiones recientes. Eran años de frases guardadas, de malentendidos y expectativas nunca aclaradas. Me di cuenta de cuántas veces la miré crecer creyendo que el amor de madre todo lo soporta sin que se hable, sin que se explique, sin que se pida nada a cambio. Y ahí estaba yo, preguntándome si ese silencio fue una muestra de amor o una manera de olvidarme de mi propia voz. La observaba en la mesa, con el ceño fruncido mientras removía el azúcar en su taza, y me costaba reconocerla. Esa no era mi niña alegre que corría por el patio con una risa que iluminaba la casa entera. Era una mujer adulta, con las preocupaciones de una vida que yo misma ayudé a construir, pero que parecía haber borrado la memoria de lo que soy. Me dolía no poder leerla como antes, no saber qué sentía más allá de sus gestos cansados. Una tarde, mientras regaba el jardín con la manguera, Clara salió a la puerta. El sol caía oblicuo, tiñendo todo de un dorado que hacía brillar las gotas de agua como pequeños cristales. Ella se quedó quieta, observándome. Tenía los ojos enrojecidos, pero no era por el viento ni por el sol, era un cansancio más profundo, una batalla interna que no sabía cómo nombrar. Caminé hacia ella con una sonrisa suave, casi para no asustarla, y fue entonces cuando su voz, baja pero temblorosa, me sorprendió. «Mamá, lo siento. No por lo de la casa, sino por todas las veces que te hice sentir que no era suficiente». Por un segundo, sentí que el tiempo se detenía. Sus palabras me atravesaron como cuchillos dulces, si es que algo así puede existir. No las esperaba, y menos con esa sinceridad. Dejé caer la regadera sobre el césped, dejando que el agua siguiera corriendo mientras yo solo la miraba. Me acerqué,
Tomé sus manos frías y aún húmedas por la brisa, y le dije en voz baja: «Hija, no tienes que disculparte. Solo quiero que entiendas algo. Mi vida no terminó cuando me convertí en tu madre. Siempre fuiste lo más importante, pero también tengo derecho a soñar, aunque estas arrugas me recuerden que el tiempo avanza». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y en ese instante la reconocí. No era la mujer adulta, llena de juicios y palabras duras. Era mi niña, la misma que corría con una flor arrancada del jardín gritando: «Mamá, es para ti». Fue como si ese recuerdo se hiciera carne entre nosotras, y de repente entendí que en algún punto habíamos confundido el amor con sacrificios mal entendidos, como si amar fuera olvidar que también somos personas. Nos sentamos en el escalón de la entrada, dejando que el sol del atardecer nos envolviera en su calor. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, y fue imposible no recordar los días en que se quedaba dormida ahí, pidiendo protección con su simple silencio. No dijimos nada por un buen rato, porque hay momentos en los que hablar solo rompe la magia de lo que ya se está entendiendo con el alma. «Mamá, me dio miedo perderte», susurró de pronto, su voz apenas un murmullo. «Cuando dijiste que no me ayudarías, sentí que ya no podía contar contigo. Pero ahora entiendo que nunca fue eso, solo necesitabas cuidarte a ti misma por una vez». Le acaricié el cabello con ternura, como lo hacía cuando era pequeña y se acurrucaba a mi lado después de un mal sueño. «Nunca me perderás, Clara», le dije despacio, con cada palabra saliendo desde lo más profundo de mi pecho. «Pero tampoco quiero perderme a mí misma. Eso ya me pasó demasiados años, y no quiero que vuelva a pasar». Lloramos abrazadas, sin prisa, dejando que el viento moviera las margaritas del jardín como un coro silencioso. El aroma de la tierra mojada me envolvía y sentí que la vida nos daba una tregua, un respiro que ambas necesitábamos para sanar. Fue un momento tan simple y tan poderoso que supe que quedaría guardado para siempre, como esos instantes que uno vuelve a visitar en la memoria cuando necesita fuerza. Al entrar a la casa, ella me siguió a la cocina y me ayudó a preparar la cena. Mientras cortábamos zanahorias, me miró con una expresión distinta, como si me estuviera viendo por primera vez con ojos nuevos. «¿Sabes algo? Esta casa se siente como tú. Fuerte, cálida y llena de historia», dijo sonriendo. Sentí que mis labios se curvaban en una risa suave, porque entendí que ya no veía mi decisión como un desafío, sino como una afirmación de lo que soy. Esa noche, antes de dormir, me senté junto al ventanal de mi cuarto y miré las luces del jardín. Sentía el cuerpo liviano, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. No porque todo estuviera resuelto, sino porque comprendí que el perdón no es solo decir «lo siento» o escuchar un «te perdono». A veces, el verdadero perdón es volver a mirarnos sin máscaras, sin reproches, y reconocer que el amor sigue ahí, intacto, aunque haya sido lastimado. El día de mi cumpleaños amaneció con un cielo despejado y un aire tibio que entraba por las ventanas de mi nueva casa. Me desperté temprano, con el corazón latiendo despacio pero lleno de gratitud. Preparé café y me senté frente al ventanal a ver cómo el sol pintaba las paredes de un dorado suave. Esta casa, que tantas veces fue motivo de discusión, ahora estaba llena de vida, de aromas y de risas que apenas empezaban a resonar. Había decorado el jardín con guirnaldas de flores y una mesa larga para el almuerzo. Mientras acomodaba los platos, escuché el ruido de un coche acercarse. Era Clara con los niños. Cuando los vi bajarse, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, sentí que algo en mi corazón se reparaba. Los abracé fuerte, respirando su olor a niñez, a tierra y a dulces, como si esos abrazos me devolvieran todo lo que la vida me había quitado. Clara se acercó despacio, con una sonrisa tímida. No dijo nada, pero su mirada era distinta, más suave. Yo tampoco hablé de lo que pasó entre nosotras. A veces el silencio también puede ser un perdón, y ese día lo entendí mejor que nunca. Preparamos juntas el pastel. Los niños ayudaron a poner las velas y en cada gesto había una especie de reconciliación silenciosa. Mientras cortaba frutas en la cocina, Clara me dijo: «Mamá, me alegra que hayas seguido tu corazón. Esta casa, ahora la siento como un hogar». No respondí, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Al mediodía, la mesa estaba llena de comida sencilla pero hecha con amor, tortillas recién calentadas, guisados que recordaban a mi infancia y un pastel pequeño con crema batida. Nos sentamos a comer en el jardín, con las margaritas moviéndose al ritmo del viento. Por un momento, pensé en mi marido. Sentí que, de alguna manera, estaba ahí, sonriendo entre las risas de los niños.
Cuando cantaron las mañanitas y me soplaron las velas, pedí un deseo silencioso: no volver a olvidar quién soy. Esa promesa fue más grande que cualquier otra cosa. Por la tarde, mientras los niños corrían por el patio, me senté en la mecedora con una taza de té. Clara se sentó a mi lado, sin decir nada. Solo miramos el atardecer juntas, el cielo ardiendo en tonos de naranja y rosa. No había palabras, pero sí algo más fuerte, la sensación de que habíamos llegado a un lugar nuevo, una relación más madura y libre de rencores. ¿Sabes, mamá? Creo que ahora entiendo por qué necesitabas este lugar, dijo finalmente. Porque todos necesitamos un sitio donde sentir que pertenecemos, incluso tú. Le sonreí, apretando su mano, y pensé que tal vez eso era lo que siempre había buscado. La tarde se fue apagando y encendí las luces del jardín. Cada rincón de mi casa brillaba con una calidez que no encontraba en ningún otro lado. Me sentí plena, no por lo que tenía, sino por lo que había recuperado dentro de mí. Mi voz, mi espacio, mi dignidad. Al despedirse, Clara me abrazó como hacía años no lo hacía, fuerte, largo, como si entendiera que esta vez no había nada que perdonar, solo agradecer. Cuando se fue, me quedé en el jardín, mirando las margaritas que el viento movía suavemente. Miro esta casa y pienso, esta casa no era para mí, hasta que entendí que siempre lo fue. ¿Tendrías la valentía de levantarte, aun cuando alguien que amas te hizo sentir pequeña, y construir un lugar solo para ti, con tu nombre y tu fuerza? Y si hoy te sientes rechazada, olvidada o incluso poco valorada por aquellos a quienes diste tu vida, por favor, escucha esto. Tú no eres menos por el silencio o la ingratitud de otros. Tú eres raíz, eres historia, eres la suma de todos los abrazos y cuidados que alguna vez diste. Aunque a veces parezca que nadie lo ve, hay personas en este mundo, como yo ahora, que reconocerían un hogar entero solo en tu mirada cansada, pero llena de amor. Sé que duele cuando aquellos que criamos se olvidan de quien les enseñó a caminar. Pero eso no borra el poder de tu corazón. Aún hay tanto por vivir. Aún hay jardines que florecerán cuando decidas abrir la puerta de tus propios sueños. Tu vida no terminó con tus sacrificios. Al contrario, ellos te prepararon para este momento, para sentarte en tu propia mesa, con la cabeza erguida, y disfrutar del banquete de tu dignidad. Y créeme, cuando logras eso, hasta quienes un día te ignoraron vuelven, no por lástima, sino porque descubren que tu fuerza es inquebrantable. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que reconstruirte cuando nadie creía en ti? ¿Te conmovió esta historia? Entonces espera a escuchar lo que pasó cuando una hija miró a su propia madre a los ojos y le dijo: «Eres demasiado vieja para soñar». Lo que nadie imaginaba es que esa mujer, llena de cicatrices y silencios, respondería de la forma más inesperada, con un gesto que dejó a todos sin palabras. Te dejaré este video en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hija dijo: «Eres demasiado vieja», y mi sonrisa creció al oír: «Señora, su auto de lujo la espera». Porque el final es tan poderoso que te hará creer en tu propio valor otra vez. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.